Bueno, pues buenas tardes a todos. Empezamos como solemos hacer siempre, sin respetar mucho a los tardíos y más a las personas que llegan puntuales a los actos. Es una costumbre que tenemos en la asociación y que trataremos de seguirla. Bueno, en primer lugar, desde la asociación queremos hacer un agradecimiento personal al director de este Centro Documental de la Memoria Histórica, Manuel Melgar, porque desde el primer momento que le propusimos realizar la actividad aquí en este salón, pues todo fueron facilidades y buen trato, cortesía, incluso buen humor. Agradecerles igualmente a ustedes su presencia y esperemos que las expectativas despertadas pues merezcan el anhelo con el que ustedes han venido. Y por último, claro, pues gracias a quien nos acompaña hoy, a Luis Sala González, porque como han hecho todos los que han colaborado con la Asociación Amigos de Unamuno, que hayan venido donde han venido, lo han hecho con una generosidad extraordinaria, y este es el caso de Luis, que desde el primer momento en que contactamos con él para decirle si podría venir a hablarnos sobre las relaciones entre Indalecio Prieto y Unamuno, pues generosidad total por su parte. Tendremos dos actos en este Centro de la Memoria, uno el que vamos a celebrar hoy y otro el que tendremos el 5 de septiembre, en el cual haremos una mesa de debate sobre el 12 de octubre, lo que sucedió el 12 de octubre. Mesa que moderará Luis y con ya participantes bastante distinguidos, implicados, comprometidos en su presencia. Bien, lo que trae a Luis Sala González aquí es su libro Indalecio Prieto y la política española, en fin, que fue su tesis doctoral, 1930-1936, defendida en 2016, pero esto más concretado en lo que es el libro que ha traído él, que es el epistolario entre Indalecio Prieto y Unamuno. Un epistolario que él completa, ya Molleda, María Dolores, ya había escrito algo y él añade cartas nuevas con referencias que yo creo que vale la pena atenderlas, ¿verdad? Luis Sala González, bilbaíno, como Unamuno, no sé si de las 7 calles. No, yo no. No. Fue director de comunicación en el gobierno vasco y actualmente es patrono de la Fundación Indalecio Prieto. Sus líneas de investigación fundamentalmente se han centrado en la historia del socialismo español a lo largo del siglo XX y, por supuesto, en Indalecio Prieto. Recordar algunas publicaciones suyas, pues libros Indalecio Prieto, República y Socialismo, 1930-36, publicado en 2017, con prólogo de Juan Pablo Fusi, Vidas cruzadas, Prieto y Aguirre, los padres fundadores de Euskadi, en 2018, que ha traído para que nos lo quedemos como obsequio, que ya se lo daremos al secretario y le agradecemos ya anticipadamente su generosidad. Actualmente, creo, y él me va a ayudar a corroborarlo, creo que trabaja en su nueva obra Relaciones entre políticos, escritores e intelectuales del siglo XX. ¿Es correcto? Ahí ando, sí. Bien. Espero que aclare en su nuevo libro y denuncie errores como los que él pues ya se ha puesto en ese libro, ha puesto en evidencia por parte de algún biógrafo unamuniano que evito mencionar, ¿verdad? Pero aquí fundamentalmente está como introductor del libro que les he dicho, publicado en 2014 por la Fundación Indalecio Prieto, la Fundación Juan de los Toyos y colaborando la Universidad de Alcalá de Henares. Un libro que vale la pena leerlo todos los que estén interesados en el tema. Y ya termino, según sus propias palabras, con motivo de este libro, dice que descubrió a Unamuno como un personaje textualmente fascinante e inagotable.
Entonces, yo espero que con su intervención de hoy y con esta apreciación, pues honre a la Asociación Amigos de Unamuno que la ha traído, y que si hay alguno entre los que estáis sentados que no estéis convencidos todavía de que Unamuno es un personaje fascinante e inagotable, pues estoy convencido que él acabará por convencerles a ustedes. Muchas gracias y, Luis, vamos allá. Muchas gracias. Paco, muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Para mí es un enorme placer. Cuando recibí la invitación de la asociación para venir aquí a hablarles de la relación de Prieto y Unamuno, la verdad es que me hizo mucha ilusión, porque efectivamente yo creo que esta ha sido una relación relativamente poco conocida, pese a que, como bien decía Paco, ya hace más de 40 años que Dolores Gómez Molleda publicó las cartas de Unamuno con distintos líderes políticos y entre ellos Indalecio Prieto. La relación entre ambos fue larga y yo creo que muy estrecha. Es una relación que dura prácticamente 20 años, entre 1916 y 1936. Yo la dividiría en 3 etapas. Una primera que sería desde el año 16 hasta el año 23, que se me ha ocurrido decir que es de acercamiento y aprecio mutuo. Una relación entre el año 23 y el año 33, 10 años que coinciden con la dictadura de Primo de Rivera y los primeros años de la Segunda República, de sintonía política y amistad personal. Y una última etapa del 33 al 36, que sería de distanciamiento y final con la muerte de Unamuno el último día del año 36. Como bien ha comentado Paco, yo he rastreado la relación entre Unamuno y Prieto a través de 2 fuentes fundamentales: las cartas que ambos se cruzaron entre las fechas que he dicho, 1916 y 1934, y luego los artículos que uno y otro publicaron en el periódico El Liberal de Bilbao, del que Prieto fue director gerente y propietario a partir de 1932. Prieto, una de las cosas que a mí más me facilitó mi trabajo para la tesis fue que mi director de tesis, Juan Pablo Fusi, el primer día que me entrevisté con él me dijo: Prieto está en El Liberal. Y efectivamente es el periódico en el que trabajó toda su vida, en el que volcó todas sus campañas políticas y en el que escribió prácticamente a diario mientras no tuvo responsabilidades de gobierno que le impidieran escribir el artículo. Como digo, las 11 cartas cruzadas entre Prieto y Unamuno están aquí en la Casa Museo de Salamanca y ya se publicaron hace casi 40 años. Y en el archivo de la Fundación Indalecio Prieto, a la que pertenezco y que está en Alcalá de Henares, tenemos 5 cartas de Unamuno a Prieto que también publicamos en este librito que se presentó en 2014. La temática que se aborda en esta correspondencia es de 3 tipos. Profesional, básicamente son artículos que Prieto le pide a Unamuno para publicar en el periódico. Política, con opiniones de uno y otro sobre lo que está sucediendo en el país. Y también personal. Unamuno recomienda a Prieto a un sobrino para un cargo en la caja municipal, o Prieto le comenta la enfermedad de su madre o la boda de su hermano. Lamentablemente no conservamos cartas a partir de 1930, aunque sabemos que la relación entre ambos fue intensa al menos
hasta finales de 1932. En noviembre del año 32, Prieto y Unamuno llegaron a Alicante para pasar un fin de semana allí. Por el testimonio de Hidalgo de Cisneros, sabemos que en su etapa como ministro, Prieto tenía allí un piso en Alicante en el que solía ir algunos fines de semana a descansar. El momento en el que se establece el contacto personal y político es, como decía antes, a partir de 1914-15, que es precisamente el momento en el que Prieto adquiere protagonismo como líder del socialismo vizcaíno, enfrentado a Facundo Pérez Agua, que había sido prácticamente el fundador del socialismo en Vizcaya, y también coincidiendo con el momento en el que Prieto ocupa sus primeros cargos públicos, primero en la Diputación Provincial y luego en el Ayuntamiento de Bilbao. El origen de la relación no es fácil de precisar. Cabe suponer que comenzó en los tiempos en que Unamuno se afilió a la Agrupación Socialista de Bilbao, en la que, sin embargo, no llegaron a coincidir. Miguel Coloma, que fue profesor de taquigrafía de Prieto en una cátedra gratuita que había en la Diputación de Vizcaya, era un viejo conocido de Unamuno y es probable que le hablara de su prometedor alumno. En la correspondencia entre ambos, Coloma aparece en una carta de 1928 en la que Prieto le cuenta a Unamuno que ha coincidido con él en Barcelona. También sabemos de la estrecha relación que existió entre Unamuno y el empresario de prensa Miguel Moya, fundador del Liberal de Bilbao y propietario de varias cabeceras en Madrid, el Liberal, el Heraldo, más adelante el Imparcial, y que fue uno de los primeros mentores de Prieto en el mundo periodístico. La primera carta de Unamuno a Prieto que conservamos es de 1916. En ella, el profesor recomienda al entonces concejal del Ayuntamiento de Bilbao a su sobrino Rafael Moreno, como decía antes, para una plaza en la Caja de Ahorros Municipal. No sabemos si el sobrino de Unamuno entró finalmente en la caja, pero sí que con el tiempo se convirtió en una leyenda del fútbol. Rafael Moreno Aranzadi, más conocido por el sobrenombre de Pichichi, fue delantero del Athletic Club, equipo con el que ganó 4 copas, y de la selección española, con la que en las Olimpiadas de Amberes de 1920 consiguió la medalla de plata. Es el equipo aquel famoso de a mí Sabino el pelotón que los arroyo. Rafael Moreno Pichichi murió de forma prematura 2 años después, con tan solo 29 años, y en su memoria el diario deportivo Marca instituyó el trofeo Pichichi, que hasta la actualidad se entrega cada año al máximo goleador de la Liga Española de Fútbol. Dejando este dato curioso a un lado, lo que sí nos pone de manifiesto esta carta de Unamuno a Prieto es que ya existe una relación previa de confianza que le permite hablarle de este sobrino que él pensaba que no iba bien encaminado, y un trato de respetuosa familiaridad entre ambos. Prieto trata siempre a Unamuno de usted y con expresiones como estimado y afectuoso amigo, y Unamuno hablará de Prieto también como mi fraternal amigo. No voy a seguir cronológicamente los pasos de la relación, sino que voy a hablar de algunos parecidos y de algunas diferencias que hay entre uno y otro, y yo creo que así podremos contrastar sus personalidades. Entre los parecidos, lo primero que se me ocurre decir es que los dos fueron oradores magníficos. Desde su llegada al Parlamento en 1918, Prieto es elegido diputado por Bilbao en las Cortes de forma ininterrumpida desde el año 18 hasta el año 36, y desde su llegada al Parlamento en el año 18 es el portavoz de la minoría socialista, es un hombre
de una elocuencia natural, no académica, pero improvisa con gran brillantez y eso le da mucho juego en la tribuna parlamentaria y también en el mitin. Indudablemente, Unamuno tiene más oficio como escritor, Prieto mismo le llama maestro de la palabra y por eso reclama sus colaboraciones en El Liberal de Bilbao, que es el periódico que él dirigió. Lo utiliza además en los años de la dictadura, publica por entregas Paz en la guerra, Recuerdos de niñez y mocedad, y es una forma de molestar, digamos, a la dictadura de Primo de Rivera que tenía a Unamuno en el exilio. En la obra de Prieto es muy frecuente que compare a Unamuno con Tomás Meave, que es el otro intelectual vasco al que trató y admiró. En el exilio posterior a la Guerra Civil, Prieto llegó a escribir que si Meave no hubiera sucumbido víctima de la tisis en plena juventud y hubiera alcanzado los 72 años que duró la vida de don Miguel, su obra filosófica habría logrado mayor profundidad y originalidad que la del rector de Salamanca. Eso dice Prieto. Es una afirmación que se apresura a matizar diciendo, pero prescindiendo de suposiciones aventuradas, puedo afirmar que Meave, como hombre, aventajaba en muchos aspectos a Unamuno y que lo que en este era vanidad y exhibicionismo era en aquel modestia y afán de ocultamiento. La versatilidad de don Miguel contrastaba con la firmeza ideológica de Tomás, cuyo espíritu de sacrificio distaba leguas del egoísmo de don Miguel. Esto decía Prieto en esa comparación que establece muy a menudo entre Unamuno y Tomás Meave. En otro artículo, recordando a los intelectuales vascos que había conocido y tratado a lo largo de su vida, insiste en esta comparación para decir que acaso fuese más maciza la originalidad de Meave que de Unamuno. De nuevo se pregunta si Meave habría alcanzado la misma fama de Unamuno de haber vivido tantos años como él, pero en esta ocasión la respuesta es negativa. Dice, acaso no, porque parte de la nombradía de don Miguel, sin disminuir nada su valía filosófica, veníale del ingenio en el juego de la palabra. Y Meave no jugaba ni con las palabras ni con nada, pues tomábalo todo muy en serio. Como poeta me parece Meave más profundo que Unamuno y como ideólogo mucho más firme. Son juicios tardíos, discutibles, y que en lo que a Unamuno respecta, pienso que están empañados sin duda por la decepción que para Prieto supuso que una vez instaurada la República, don Miguel se apartara muy pronto de su lado y en julio de 1936 se alineara incluso, al menos en un primer momento, con quienes se levantaron en armas contra ella. Con todo, como decía antes, la relación previa del año 23 hasta el año 33 entre Unamuno y Prieto fue estrechísima y en dos momentos clave. El periodo 1923-1930, marcado por la dictadura de Primo de Rivera y el exilio de Unamuno, y el periodo 1930-1933, con el regreso de Unamuno, la proclamación de la República y el cambio de régimen que ambos entienden como la única forma de instaurar la democracia en España. Y es que otro de los parecidos notables que hay entre uno y otro es la coincidencia política. Coincidencia en un socialismo liberal, parlamentario, humanitario, podríamos decir. Es muy interesante, Prieto, en una conferencia muy famosa que dio en la Sociedad del Sitio de Bilbao, se declaró socialista a fuer de liberal. Él dijo que era socialista porque era liberal y utilizó en
muy extenso lo que había leído en un libro de Jean Jaurès, Socialismo y Libertad, que Timoteo Orbe, que es otro socialista bilbaíno de primera hora, que también tuvo bastante relación con Unamuno, tradujo al castellano, y en el que Jaurès desarrolla esta teoría de que la libertad es la base esencial del socialismo. Sin libertades individuales no puede haber socialismo. Es curioso porque en 1924, Unamuno, nada más llegar a París, participa en el homenaje que se hace a Jaurès en el 10º aniversario de su muerte, junto a los principales líderes del socialismo francés, Blum y Johaus, y el belga Van der Velde. El español que interviene en ese acto es Miguel de Unamuno. Tras su confinamiento en Canarias, y eso lo podemos leer en el diario lisboeta La Batalla, Unamuno mantiene intacta su confianza en los socialistas. Dice: hoy en mi España la mejor esperanza de regeneración está en el Partido Socialista Obrero, el más humano y por lo tanto el más patriótico y el que ha defendido la civilidad. A primeros de septiembre de ese año 24, Prieto, de vuelta de un viaje a Londres donde estaba su hijo Luis, se detiene en París precisamente para abrazar a su amigo expatriado. Comparte con Unamuno y con otros españoles como Eduardo Ortega y Gasset la tertulia del Café de la Rotonda, y luego los tres dan un largo paseo por la orilla del Sena y cenan en el Café de Inglaterra. Comentando este episodio, Prieto escribió en el periódico que había encontrado a Unamuno más fuerte y vigoroso que antes del exilio. Escribe: nunca le vimos más animoso para la pelea, ni más hiriente en la injuria. Los dos, por tanto, coinciden en esa concepción del socialismo que podemos decir liberal, humanitario. Y coinciden también en el republicanismo en 1930, en el diagnóstico de que no hay liberalismo posible con la monarquía de Alfonso XIII. Es precisamente en el recibimiento a Unamuno en Irún en febrero de 1930 cuando Prieto lanza su eslogan de éxito, que fue: con el rey o contra el rey. Hay que estar en el lado de los que apoyan al rey o hay que estar en el lado de los que queremos la democracia, y todos esos tenemos que estar contra el rey. Los dos ven la República como un molde que hay que llenar de contenido democrático. Unamuno habla de la República como el régimen de publicidad en el que el único verdadero y único soberano es el pueblo. En ese año 30, ya proclamada la República en el año 31, coinciden en tres momentos muy conocidos, al que pertenece la foto que hemos visto en el cartel de presentación, el 1 de mayo de 1931 en Madrid, en la manifestación del 1 de mayo. El día 2 de mayo, que es precisamente hoy, los dos acuden juntos a la Fiesta de la Libertad en Bilbao. Esta es una fiesta que pasa desapercibida porque el 2 de mayo de Madrid y la fiesta de la Comunidad de Madrid acaparan todas las cámaras, pero en Bilbao durante mucho tiempo y todavía hoy se celebra el 2 de mayo una procesión cívica, se conocía como la Fiesta de la Libertad, porque es el día en el que en la guerra carlista de 1874 los auxiliares levantaron el sitio al que los carlistas tenían sometida a la ciudad. Es la fiesta de los liberales por antonomasia de la ciudad, ¿no? En esa primera Fiesta de la Libertad del año 1931, recién instaurada la República, Prieto y Unamuno viajan juntos a Bilbao para estar presente en esa procesión cívica que sube al cementerio de Maiona a honrar a los auxiliares que defendieron la villa. Y 2 días después, los dos se acercan juntos a Éibar para
dar a la ciudad que primero proclamó la República, la Segunda República, el título de ciudad muy ejemplar. También conservamos fotos de esos 3 momentos, y hay otro momento que es cuando Unamuno se hace cargo de la presidencia del Consejo de Instrucción Pública, en el que Prieto también está presente. Los dos coinciden también en considerar la falta de opinión pública como el gran mal de la España de su época. ¿Pero es que hay voluntad nacional?, se pregunta Unamuno en 1918. Y Prieto, ante la tumba de Meave, en el traslado de sus restos a Bilbao en 1926, dice que España es un inmenso cementerio con 20 millones de muertos espirituales. Los dos entienden que la falta de opinión pública, la fuerza de la opinión pública, es lo que permite que la dictadura en aquel momento siguiera viva. También se puede decir como parecido que los dos fueron hombres comprometidos. Pusieron en riesgo sus carreras y su comodidad personal y familiar por cumplir lo que creyeron siempre un deber cívico en defensa de la causa de la democracia y de la justicia social. Indalecio Prieto conoció 4 exilios, el último y definitivo en México, donde murió en 1962. Unamuno conoció el largo exilio de la dictadura de Primo de Rivera entre 1924 y 1930, en Fuerteventura, París y Hendaya, y podemos decir que un exilio interior en su casa de aquí de Salamanca, desde el 12 de octubre hasta su muerte a finales de ese mismo año. Los dos son también europeístas. Ambos ven en Europa la solución a los problemas y al atraso secular de la España en la que vivieron. Aliadófilos, estuvieron con Francia en la Primera Guerra Mundial. Eran los dos, pienso, admiradores de la Tercera República Francesa y de Francia como cuna de la Ilustración y los derechos del hombre. Unamuno, precisamente, presidió la Liga Española para la Defensa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fundada en 1913. 12 años después de la muerte de Unamuno, entre el 7 y el 10 de mayo de 1948 en La Haya, Prieto asistió con Aguirre al primer Congreso de Europa, que reunió a más de 800 personalidades de 19 países y ya en favor de una Europa unida, libre y democrática. El encuentro, en el que Prieto presidió una de las sesiones de la Comisión Política, puso los cimientos del movimiento europeo internacional y de la Unión Europea que hemos conocido después. Yo creo que es interesante subrayar este europeísmo porque representa todo lo contrario de aquello de lo que Franco habló en abril del año 37, de esa España bastarda, afrancesada y europeizante de los liberales, para contraponerla a la España auténtica, tradicional, de los carlistas. Sin ninguna duda, tanto Unamuno como Prieto estaban en la España afrancesada y europeizante. Los dos eran hombres de costumbres bastante sencillas. Prieto era ya viudo cuando llegó a ser ministro. Su mujer, Dolores Cerezo, murió de cáncer en 1922. Cuidó de su madre hasta su muerte en 1929. Hacía vida con sus hijas. Recibía casi todas las tardes en su casa, donde tenía una tertulia. Era un hombre de gustos sencillos, de buen apetito. Unamuno también enviuda en 1934. 9 hijos. En su correspondencia se ve una preocupación constante por el bienestar de su familia. En el exilio vive modestísimamente en el Hotel Broca de Hendaya.
Los dos perdieron a su padre a edad muy temprana, lo que dejó a las familias en una situación económica complicada. Y lo último que yo creo que es absolutamente coincidente en ambos es su pasión por Bilbao. La villa del Nervión, la vieja Bilbao de las 7 calles, de la que dice Unamuno en su obra De mi país, que fue mi mundo, mi verdadero mundo, la placenta de mi espíritu embrionario, el que fraguó la roca sobre la que mi visión del universo posa, y el Bilbao que Unamuno registró y retrató magistralmente en su novela Paz en la guerra, que seguramente, como ha dicho y ha escrito Juan Pablo Fusi, es sin duda la novela de Bilbao. Y paso ya a señalar algunas diferencias que también nos van a dar algunas claves de uno y de otro. La primera es la edad. Prieto es 20 años más joven que Unamuno y, por tanto, pertenecen a generaciones diferentes. En 1891, que es el año en que Prieto llega a Bilbao, siendo un niño de 8 años, con su madre viuda y un hermano menor, Unamuno es el mismo año en el que Unamuno gana la cátedra de griego aquí en Salamanca, de la que ya tomó posesión en junio, con lo cual, en el momento en el que uno llega, el otro se va. También son diferentes sus orígenes sociales. Prieto es de una familia asturiana que, como digo, llega a Bilbao en una situación complicada. Se instalan en el barrio de Las Cortes, que es un barrio obrero, popular, y allí Prieto pues asiste prácticamente en directo al nacimiento del movimiento obrero y ahí se fragua, digamos, su unión al Partido Socialista, al que se afilia con 16 años en cuanto tiene la edad reglamentaria. Unamuno ha nacido ahí en la iglesia, en una casa de las 7 calles, al lado de la iglesia de los Santos Juanes, de una familia bilbaína, burguesa, venida a menos, y de alguna manera es la memoria del Bilbao mercantil y liberal del 19 que precisamente empieza a desaparecer por el surgimiento del movimiento, de la revolución industrial, de la industrialización de las márgenes de la ría y el surgimiento de la sociedad de masas y de la sociedad moderna, digamos, ¿no? También son diferentes su formación. Unamuno tiene formación universitaria en Madrid, doctor y catedrático, es el intelectual por antonomasia. Prieto estudió taquigrafía, como he dicho antes, y acabó ejerciendo como periodista, pero no tenía más formación. También son evidentes las diferencias físicas. Prieto es más bajo, más grueso, con una cabeza monda, ojos enfermos, un cuerpo fofo que dio mucho juego para los caricaturistas de la época. Unamuno es más alto, tiene desde muy joven el pelo y la barbacana, gafas, aspecto de cuáquero, como describió Artemio Precioso, mitad estudiante, mitad seminarista, con su chaleco cerrado hasta el cuello. Pero bueno, más allá de estas diferencias de formación, de estudios, de origen, de edad, la diferencia fundamental entre uno y otro es que uno es el intelectual y el otro es el estadista, el gobernante. Uno es un pensador y el otro es un político. Uno es un teórico y el otro es un hombre de acción. Prieto es en toda su vida un hombre de partido. Como digo, se afilió al PSOE con 16 años, sumó 60 años de militancia política. Es verdad que en muchos sentidos es un socialista atípico, la expresión es del historiador Juan Francisco Fuentes, que a menudo es visto con desconfianza por sus propios correligionarios. Pero no cabe duda de que es un líder político, un hombre de gobierno, de acción,
con una clara idea de lo que hay que hacer en cada momento y la voluntad firme de tomar las decisiones y llevarlas adelante. Pudo ser presidente del Gobierno en 2 ocasiones, en 1933 y en 1936. Pudo ser porque el presidente de la República le encargó que formara el Gobierno. Y yo lo digo y ahí queda, para mí Indalecio Prieto es lo más parecido a Churchill que hemos tenido en la España del siglo XX. Hay numerosos testimonios que lo avalan, que avalan su talla de estadista, pero me voy a quedar con 2. Pío Baroja, criticando, como de costumbre, a los políticos españoles de su época, escribe: hay un hombre inteligente, medio asturiano, medio vasco, que siente muchas fobias ocultas que no quiere mostrar. Su cabeza es clara, pero le es necesario convivir con gente presuntuosa y pedante, está hablando de Azaña, que es la que tiene más fuerza y más popularidad. De Negrín, que como saben fue después, durante la guerra, presidente del Gobierno, Baroja dice: hombre de carácter y sin escrúpulos, podría ser un gran político, pero es capaz de todo menos de trabajar. Y el otro testimonio que traigo aquí a colación es poco sospechoso de izquierdista, porque se trata del conde de Romanones, que el 12 de agosto de 1936, o sea, con la guerra civil ya empezada, declara a la nación de Buenos Aires: Prieto es el mejor político que ha producido España en los últimos tiempos, sabe más que todos los doctores en Derecho que van al Parlamento, pues ha estudiado el libro de la vida. Sus discursos rayan a gran altura porque tiene lo que se llama intuición política. Y añade: en el caso de triunfo de las izquierdas, creo que Prieto estará llamado a dirigir la reorganización de España. Como saben, la guerra civil terminó de otra manera y Prieto se marchó al exilio. Quiero decir con esto que Prieto es el político, yo pienso que uno de los políticos más importantes, sin duda, de la Segunda República y de todo el siglo XX español, y Unamuno es probablemente el intelectual español por antonomasia. El primero, pues, es contemporáneo del término inteligencia, que se popularizó en Francia a raíz del affaire Dreyfus como sinónimo de élite intelectual, el intelectual como autoconciencia de la sociedad en la que vive. Unamuno es un librepensador, por ningún motivo está dispuesto a renunciar a su libertad de pensamiento, a su libertad de crítica. Se ofrece, ya proclamada la República, a los jóvenes no partido sino entero, con estos juegos de palabras que tanto le gustaban. No ofrece programa sino metagrama. Quiere influir en política, pero al margen de las organizaciones y de la propaganda, sin someterse a la disciplina. En el fondo tiene una pésima opinión de los militantes y de los partidos políticos. Piensa que son casi todos unos aprovechados o unos imbéciles. En el fondo es un hombre absolutamente celoso de su independencia, no rechaza participar en política, concurre a las elecciones. Por cierto, se presentó a unas elecciones a Cortes por Bilbao en 1920 disputando el escaño a Prieto. El resultado fue que Prieto sacó el triple de votos que Unamuno en Bilbao, lo cual... Pero bueno, finalmente Unamuno en el año 31 fue parlamentario, pero se puede decir que en política es un outsider, va por libre. Prieto, hablando de la visita de Unamuno a Palacio en 1922, fue una visita, pues, que generó cierta decepción entre los que ya estaban en la lucha contra la monarquía, y escribió: quienes le seguimos de cerca hace muchos años, desde que militó en la Agrupación Socialista de Bilbao, somos testigos impresionadísimos de sus crisis espirituales, de sus depresiones, de sus exaltaciones.
de sus contradicciones constantes, y siempre hemos advertido que cada mutación respondía no a la contemplación de una realidad nacional o universal, no a un sentimiento de profunda solidaridad humana, sino a un aliento personalísimo, algo que a él y solo a él le hería. Así es este extraordinario ególatra de alma invasora y dominante. Esto lo escribe Prieto sobre Unamuno en 1922. Le veía como un ególatra extraordinario. Y así lo seguía viendo muchos años después, cuando escribió sobre el yo casi demoníaco que Unamuno lleva dentro, o dijo que actuaba en política más por rencores personales que por convicciones ideológicas. Siguiendo un poco con esta línea del político y el intelectual, Prieto es también el hombre pragmático, el que sabe que la política es el arte de lo posible, y Unamuno diríamos que es el dogmático. Prieto es el hombre de pactos, de acuerdos, fue siempre partidario de la conjunción electoral de republicanos y socialistas en Bilbao, que a partir de 1909 dio para llevar sus candidatos al Congreso. Entiende, como digo, la política como el arte de lo posible y se presta a transigencias, primero con el catalanismo de izquierdas en San Sebastián, en el pacto en 1930, y también con el nacionalismo vasco a partir de 1936. Unamuno es, creo, intransigente en la defensa de su verdad, tozudo, inflexible, indomable, incapaz de decir lo que no siente, con poca cintura para recolocarse y replantear los problemas, lo que en cierto modo le invalidó para la vida parlamentaria. Desconfía de las masas, a las que yo creo que llegó a ver con verdadero pánico en 1936, tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero. Hay otra diferencia notable que tiene que ver con sus creencias religiosas. Prieto, desde que se estrenó en política, en una ciudad como Bilbao, declara, causando cierto escándalo, que no es católico y que no profesa ninguna religión. Vivió toda su vida adulta al margen de los credos religiosos. No se puede decir que perdiera la fe porque no la tuvo nunca. Esto no le impide mantener una entrañable amistad con personas creyentes, como el arquitecto Ricardo Bastida, que incluso trataron sin éxito de convertirle. También realizaba algunos viajes aquí a Salamanca con su amigo Antón Vandrés, que tenía una sobrina monja en un convento aquí en Salamanca, y venían los dos y Prieto no tenía ningún problema luego en escribirse con las carmelitas de Berriz y en tener magnífica relación con mucha gente creyente. Unamuno, de formación católica, es un hombre atormentado por las dudas y que vive el hecho religioso con dramatismo. Defensor del laicismo, denuncia la influencia del clero en la enseñanza, pero luego se opone a las leyes que en la República tratan de implantar ese laicismo en España. El talante de uno y otro, se ha hablado de Unamuno como un talante contradictorio, el carlista y el liberal que se me metieron dentro, dice él, y también se ha hablado del pesimismo de Prieto. En realidad, Cánovas decía que en política los optimistas son los más peligrosos de los hombres. Es preferible pensar que algo puede salir mal y poner los medios para que salga bien, y yo creo que Prieto era más de esa línea, ¿no? Un hombre de impulsos generosos, jovial, divertido, ingenioso, pero también propenso al abatimiento. Unamuno jugaba con las palabras, como hemos visto, es un polemista temible, crítico mordaz de sus enemigos, pero a la vez es un hombre en permanente contradicción. Carlos Esplá escribió aquello de: usted es un fraile disidente, cismático,
que permanece en el convento con el solo objeto de fastidiar a la comunidad. Prieto fue un líder de masas, como decía antes, fue diputado por Bilbao de forma ininterrumpida en 7 legislaturas. Luis Araquistain, que fue uno de los intelectuales socialistas que con más fuerza trató de atraer a Unamuno a la acción política organizada, comentando su candidatura enfrentada a Prieto en 1920, escribió que la carencia de aptitudes políticas en que coinciden los hombres de la llamada generación del 98 y señala precisamente a Unamuno como el más anárquico de todos ellos. Es conocido, y ahí ya sería la etapa última que les he comentado antes, a partir de 1932, desde finales del 32 y desde noviembre, creo que son las famosas charlas en el Ateneo, Unamuno se opuso no tanto a la política republicana como a la forma que él entendía autoritaria en la que el gobierno de Azaña ejercía el poder, discrepando en 2 asuntos clave, el Estatuto catalán y la cuestión religiosa. En el primero se opuso a la enseñanza universitaria en catalán y en el segundo a la ley de congregaciones religiosas que impedía a las órdenes dedicarse a la enseñanza. Dejó de escribir en El Sol y la relación con Prieto a partir de ese momento se enfría. Hay contactos puntuales, un telegrama que Prieto le escribe a raíz de la muerte de su mujer Concha Lizárraga en mayo del 34, y también después de octubre del 34, la adhesión de Unamuno a un manifiesto reclamando justicia tras la muerte en Asturias del periodista Luis Sirval, que fue asesinado por tratar de contar lo que estaba pasando allí. Como epílogo citaré por dos veces a Prieto, porque él dejó por escrito lo que él pensaba de Unamuno. En 1941 escribió: «He sentido por don Miguel extraordinario cariño. Cuando de regreso de Fuerteventura quedó expatriado en Francia, fui muchas veces a Hendaya a acompañarle y paseando con él por la playa de Hondarraiz me cautivó su charla maravillosa. Pero mi amistad entrañable hacia don Miguel, de la suya conservo testimonios escritos, no me prohíbe afirmar que su inquietud espiritual y su vanidad, aquella encantadora vanidad infantil por la cual resultaba más sugestivo, hacían de él un hombre inadecuado para gobernar. Quizá fuera esta su más grande y secreta ambición y quizá por no verla cumplida cargó su carcaj de flechas envenenadas contra la República». Y en una segunda cita, escrita años después, en 1955, Prieto emitió lo que podemos considerar su juicio definitivo sobre Unamuno. Un juicio severo con su actuación política, pero al mismo tiempo indulgente con la persona. Escribió uno de los intelectuales adictos a la República, que en vez de procurar la corrección de los yerros del nuevo régimen, se valieron de ellos para zaherirlo, y cegóse tanto que saludó esperanzado la sublevación de 1936. Pero testigo de atrocidades cometidas en Salamanca por los sublevados, su ingénita bondad le hizo cambiar pronto de opinión y condenar, aunque silenciosamente, tantos crímenes monstruosos. Como Américo Castro, Prieto admira al Unamuno artista de la palabra, pero esto no le impide señalar que como político fue anárquico y extremadamente arbitrario. Como decía el editorial del Liberal que recoge la noticia de la muerte de Unamuno, Bilbao vio a Unamuno con curiosidad matizada de veneración, en el fondo como a un bicho raro.
El muerto ha caído en manos de los rebeldes, pero estos no se pueden quedar con su historia, con su nombre y con su obra. Requisan un muerto para las necesidades de su propaganda, mas en Bilbao, cuna de Unamuno, queda su memoria con devoción, aún en estos instantes que tienen un acentuado sentido iconoclasta. Se recogen también, vía Londres, noticias de que ningún representante de los facciosos había acudido al entierro y de lo que Unamuno dijo antes de morir, que creyó que la guerra civil era una pugna de ideales, pero después, en su convivencia con los facciosos, comprobó que se trataba de una lucha de clases sin piedad ni cuartel. Denunció la brutalidad y la tiranía de los falangistas que dominaban entre los rebeldes y habló de la sublevación en España como una copia mal hecha del fascismo italiano. Esto se publica en el Liberal de Bilbao en enero del 37. En plena guerra, el periódico mantenía una tirada de más de 50.000 ejemplares. Teodosio Mendive, que firmaba en la portada del periódico una sección que se titulaba Linterna Mágica y que tenía muchísima relación con Unamuno, escribió los días 17 y 21 de enero 2 artículos dedicados a la muerte de Unamuno. El primero se titula La incógnita de Unamuno y el segundo Unas líneas más sobre Unamuno. Y en el primero dice: no hace muchas semanas todavía se le supuso a don Miguel, autor de una frase a los militares sublevados que decía: vosotros venceréis, pero no convenceréis. Y otra modalidad de esa frase: no basta convencer, sino que hay que convencer. También se le ha presentado como autor de un símil entre el general mutilado Millán Astray y el estado de ruina y también de mutilación a que los rebeldes están llevando a España. Y en el segundo escribe: queremos tener el consuelo de que al cabo de sus movedizas y variables actitudes políticas, Unamuno murió renegando de los autores de la rebelión militar. El mejor homenaje que le podemos dedicar a la hora compasiva de la muerte es suponerle más cerca de nosotros que de ellos. Sea esto su rehabilitación. Muchas gracias. Usted haya acercado aquí desde Bilbao a pasar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, sinceramente, por tus palabras. Tú no me preguntas si alguno quiere alguna aclaración, quiere preguntar algo, o quiere cualquier tipo de intervención relacionada con esto, con lo que nos ha contado Luis. Bueno, yo voy a preguntarte algo que no tiene... Bueno, a comentarte que también vino a Salamanca porque tenía que tomar los baños, siempre pasaba a visitar a Unamuno y tenía que tomar los baños en baños de Montemayor. Pasaba por aquí y se estaba con Unamuno en 2 o 3 ocasiones, que en fin. Y luego además fue el que le dio la noticia cuando, después de acabar en Mayona y tal, le dice: oye, que se ha muerto tu hermano, cuando llegan a Madrid y Unamuno tiene que salir corriendo para arriba. Pero yo te quiero preguntar algo que a mí que nos aclares. Yo creo que Unamuno, durante un tiempo, te lo digo en tu condición de unamuniano y de bilbaíno, yo creo que Unamuno, durante un tiempo, no fue muy bien tratado en Bilbao. O sea, desde 1901, cuando tuvo el percance aquel, con motivo de la conferencia... el busto, la cabeza de macho que se va a la ría, quitar el nombre a una calle y después vuelve, ahora tenemos la plaza de tal. Yo te quería preguntar, en estos momentos, actualmente, te digo por la percepción que yo he tenido las veces que me ha tocado ir a Bilbao por motivos unamunianos, ¿no? ¿Qué percepción hay ahora mismo en Bilbao sobre la figura de un hombre que quiso con toda su alma a su ciudad natal? En Bilbao, tanto entre los bilbaínos como entre... No, hombre, yo
creo que Unamuno, esto que decía al final de la rehabilitación, también se ha producido en Bilbao. En eso yo creo que tuvo mucha influencia uno de los últimos alcaldes, Iñaki Azcuna. Unamuno tuvo una relación, yo diría que tormentosa con el nacionalismo vasco. Dijo cosas tremendas de los nacionalistas, que eran unos jebos, unos arros que querían llamar la atención. Y hombre, no cabe duda de que la memoria colectiva, la memoria pública, digamos, para entendernos, la presencia en el callejero, la presencia en la vía pública, pues tiene mucho que ver con los gobiernos vascos que se han sucedido, que desde la transición hasta hoy pues han sido siempre gobiernos, salvo uno, liderados por el Partido Nacionalista Vasco. Esto, sin duda, condiciona la relación de Unamuno con el País Vasco y en concreto con su ciudad. Pero Bilbao, yo creo que hoy día tiene su día Unamuno, el 29 de septiembre, por supuesto. Unamuno, es verdad que hubo unos cafres que tiraron aquella cabeza a la ría, pero la cabeza se repuso y el alcalde de la época, Iñaki Azcuna, tuvo el bonito gesto de, cuando la cabeza apareció en el fondo de la ría, ponerla en su despacho. Por cierto, junto a otra cabeza de Indalecio Prieto que le regalamos desde la Fundación, porque Prieto dejó escrito en el exilio que le hubiese gustado acabar su vida política como la empezó, de concejal en el Ayuntamiento de Bilbao. Pero respondiendo a tu pregunta, yo sí creo que aunque la relación es periódicamente tormentosa, Unamuno tiene una presencia importante en la que fue su ciudad y yo creo que hoy en día nadie discute que es uno de los bilbaínos, un bilbaíno universal, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Algún comentario? ¿Has comentado lo de rehabilitar Unamuno? No sé, me suena un poco raro eso, tener que rehabilitar a Unamuno. Yo creo que lo que hay que hacer es conocer más a Unamuno, no ceñirnos a una faceta concreta, como estabais hablando ahora con el tema de los nacionalismos. Yo creo que Unamuno es muchísimo, muchísimo más que eso. Como habéis dicho al principio, Unamuno es imposible de abarcar. Entonces yo creo que el problema es eso, es conocer, no hay que rehabilitarlo de nada, hay que conocerlo. Y si se le conoce en toda su extensión, cosa nada fácil, pues a lo mejor se le termina tratando y queriendo como realmente mereció. Totalmente de acuerdo. El término rehabilitar lo está utilizando un periodista que tenía mucha relación con él, un periodista bilbaíno, en un periódico en enero del 37, recién muerto Unamuno y con una guerra civil en la calle. Aún así, está hablando de rehabilitar a Unamuno. Me parece, desde luego, hoy en día la palabra no sería rehabilitar, sería, por supuesto, estudiar, conocer y apreciar y entender. Quería intervenir Óscar. Vamos a ver, en primer lugar pido disculpas porque he llegado tarde y el principio de la conferencia pues no he asistido, pero sí he asistido el suficiente tiempo y entonces lo que me ha parecido es que respecto a Unamuno ha destacado algo que es común en todos los que a veces hablamos de Unamuno o escribimos sobre Unamuno, que es estar de acuerdo con la enorme complejidad de Unamuno y su tendencia a posiciones
que pudieran parecer contradictorias o incluso contradictorias. Es decir, una gran complejidad en la figura de Unamuno, que es lo que le hace, por otra parte, un personaje enormemente interesante. Sin embargo, en su conferencia me ha parecido como que en esa posición ha defendido demasiado a Indalecio Prieto como un personaje más claro, más transparente, y a mí también me parece muy complejo, incluso también contradictorio, y todas las cosas incluso que podemos achacar a Unamuno o poner en tela de juicio, por ejemplo, la posición de Unamuno los primeros días del levantamiento de julio del 36, pues podríamos achacarle en otros momentos de la historia también a Indalecio Prieto. Es decir, Indalecio Prieto, yo soy un gran admirador de Indalecio Prieto y también de Unamuno porque soy de la Asociación de Amigos de Unamuno. Pero es que Indalecio Prieto me cae magníficamente bien. Pero cayéndome bien, me caen bien ambos precisamente porque les veo muy complejos. Quizá últimamente conocemos más a Unamuno, quizá por el hecho de haber sido una personalidad más del mundo intelectual que del mundo político, en tanto que a Indalecio Prieto, precisamente por haber sido un hombre más de acción, le conocemos menos. No digo ya de Besteiro, del que ya últimamente es que no se sabe nada, cuando es otro también interesantísimo. Entonces, ¿no le parece como que habría que ver a ambos como personajes humanos que luchan en esos conflictos históricos de España y tienen posiciones complicadas? Porque, por ejemplo, ese europeísmo de Indalecio Prieto del que ha hablado, y ahí va mi pregunta, si puede decir algo, ¿cómo se compagina con la actitud de Indalecio Prieto en lo que es la crisis del 34, de la Revolución de Asturias y todos aquellos conflictos? Porque hay Unamuno también podemos reprocharle que hizo bastante contra la República. Sin embargo, él se defendería, o los prietistas, perdón, no sé si estoy equivocando la palabra Unamuno con la de Indalecio Prieto, pero creo que me ha entendido. Los prietistas podían defender que los levantamientos del 34 no fueron contra la República, sino contra determinada política del gobierno de la República. Pero por la misma razón nosotros podemos defender a Unamuno en el 36 de que él no podía imaginar las consecuencias del levantamiento que se estaba produciendo, porque pensaba que era un levantamiento contra la política del gobierno de la República, pero no contra la República misma. Es decir, querría que comentara algo sobre estas complejidades de la personalidad de Indalecio Prieto, siendo un hombre socialista, pero tan liberal, como siempre se lo ha reconocido, y cómo se implicó tanto en aquel levantamiento asturiano y otros levantamientos que hubo en España en torno al 34, creando enormes problemas, naturalmente, de orden público para la República. ¿Cómo lo plantearía usted? Yo, desde la complejidad que veo en todos los seres humanos, que cometemos errores, a veces apoyamos una posición u otra y tal, pues digamos, lo comprendo perfectamente, y eso no borra mi enorme simpatía hacia Indalecio Prieto. Por cierto, y hecha la pregunta, hago un comentario, y es que ambos tienen dos inmensas esculturas hechas por Pablo Serrano, Unamuno la de Salamanca, Indalecio Prieto en una de las esquinas del Ministerio de Obras Públicas de los nuevos ministerios de Madrid, que es una escultura verdaderamente magnífica. Muchas gracias. Efectivamente, le estaba enseñando las esculturas aquí a Paco, porque están las dos en la contraportada del libro. A mí también me caen magníficamente Indalecio Prieto y Miguel de Unamuno. Simplemente he tratado de explicar algunos parecidos, explicar a los personajes a través de cosas que tienen en común y de cosas que les diferencian. La diferencia esencial, desde mi punto de vista, es que Prieto es un político, es un estadista, y Unamuno es un intelectual. Los intelectuales juegan un papel y los políticos juegan otro, en la época de ellos y en la actual. He tratado, porque lo conservamos y lo tenemos, de trasladarles, de que ustedes conozcan cuál era el pensamiento de Prieto sobre Unamuno, al que trató y conoció mucho en vida y al que apreció mucho. Él habla de mi amistad entrañable. Como nos ha dejado el testimonio escrito de lo que pensaba de él, eso es lo que yo he tratado de transmitirles. El personaje, tanto uno como otro, en eso coincido también con usted, son personajes muy complejos,
Prieto efectivamente es un socialista atípico, no creo que tiene parangón dentro de su propio partido. Largo Caballero era el líder obrero, el Lenin español, el que acabó siendo primer presidente socialista del gobierno, una personalidad también compleja, pero que no tiene seguramente nada que ver con Prieto. Entrar en lo que me comentaba de la Revolución de Asturias nos llevaría igual demasiado lejos. Sí creo que es evidente que a partir del 18 de julio del 36 hay dos actitudes. La de Unamuno, seguramente todos ustedes la conocen mucho mejor que yo, y la de Prieto fue no teniendo ningún cargo público, porque era simplemente el diputado de un parlamento que estaba de vacaciones, ocupó un despacho en el Ministerio de Marina y durante los 50 primeros días de la guerra prácticamente no sale del despacho, atendiendo peticiones de todos los frentes, mandando a gente a comprar armas a Francia. O sea, es indudable que Prieto pone todas sus energías, que eran muchas, al servicio de la República y en el intento de salvar lo que, como digo, los dos contribuyeron tanto a traer, que fue la Segunda República como primera experiencia democrática, fracasada, pero experiencia democrática que se intentó en España en el siglo XX. De todas formas, Óscar, se produce una situación en la relación de Indalecio Prieto con Unamuno que se tratan fraternalmente, literalmente fraternalmente, no como, repito, a algún biógrafo moderno de Unamuno dice que tuvieron enfrentamientos y tú lo recoges, en fin. Que nunca hicieron buenas migas o algo así. Sí, claro. Entonces, vamos a ver, lo que sí se produjo es que cuando, y a ver si lo digo lo mejor posible, cuando los militares republicanos pretenden el golpe de timón y Unamuno se adhiere a ese movimiento, hay un rechazo generalizado en las fuerzas de izquierdas hacia Unamuno. Pero después se invierten mucho las tornas, no solamente por lo sucedido el 12 de octubre en el Paraninfo, sino por la actitud mantenida posteriormente con Unamuno. Por eso está el escrito este que se habló que escribe desde México Indalecio Prieto y muchos otros, ¿no? Es decir, que dentro de las personalidades complejas hay un pozo común que las une mucho, dentro de su complejidad. Creo que tanto Indalecio Prieto como Unamuno, pero veo que Unamuno manifiesta diferencias muy claras con Largo Caballero, pero después con Indalecio Prieto, con Araquistain, con Besteiro, hay un encuentro, hay una sintonía, hay un fondo común de identidad. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, que no pretendo polemizar y me ha gustado todo mucho y estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Pero he preguntado por si podéis decir algo, puede usted decir algo sobre la actitud de Indalecio Prieto en la crisis del 34, no en la del 36. Es decir, la crisis donde se produce en la República la Revolución de Asturias. Y hay la intervención de Indalecio Prieto, que yo ponía ese ejemplo para hacer ver cómo esa figura liberal europeísta, Indalecio Prieto, en determinado momento se convierte en un radical, perjudicando, por qué no decirlo, a la República, puesto que crearon un serio problema de orden público. El gobierno podía ser en ese momento todas las derechas del mundo que se quisiera, estaban en su derecho, pues habían ganado unas elecciones, y tampoco era de derechas, era de centro-derecha, era la alianza de Lerroux y la CEDA, pero Lerroux no era un hombre exactamente de derechas, seguía siendo un radical ponderado por su propia edad, más moderado que en sus orígenes, pero seguía siendo del Partido Radical, no de un partido de derechas.
Entonces ahí Indalecio Prieto pues participa, bueno, tengo entendido, vamos, que tampoco lo puedo afirmar, pero tiene una cierta participación en esa crisis de 1934. Sí, sí, sin duda. Si podía decir algo, sin pero duda nada tiene, más. Tiene una pero participación. Incluso esas complejidades de Indalecio Prieto hace que me resulte una figura realmente interesante. A mí personalmente los políticos y los intelectuales y los filósofos y los novelistas planos, como yo creo que a cualquiera de nosotros, nos interesan menos. Nos interesan las personas con complejidades y con altibajos y cometiendo errores también. Muchas gracias. Por acabar con esa última afirmación suya, el propio Prieto consideró un error a posteriori su participación, que fue notable en la Revolución de Octubre del 34. De hecho, a partir de 1935 lo que trató es de volver, digamos, a la coalición de los socialistas con los republicanos de Azaña y con lo que al final fue el Frente Popular, para volver a la república parlamentaria que se había conocido en el primer bienio, digamos. Lo que ocurre es que dar marcha atrás al tiempo normalmente es imposible y ya las cosas fueron como fueron. Pero el propio Prieto habló de su error por la participación muy activa que tuvo en la Revolución de Octubre del 34. De todas maneras, fue a ella con el convencimiento del militante, luego contribuyó a sacar a cientos de socialistas asturianos y vascos al exilio, porque la represión que hubo, y principalmente en Asturias, fue luego motivo para que el movimiento obrero, si acaso, se radicalizara todavía más, ¿no? ¿Algo más? No, bueno, pues gracias a todos. Podemos tener una atención con quienes generosamente nos acompañan y te damos un pin de la asociación, el último número de la revista, un pequeño regalo. Muchísimas gracias. Y intercambiamos el libro. Exacto. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias.